Esta semana hubo varias noticias económicas. Quizás la más importante, Flor, fue la inflación que se conoció el jueves, 3,5 en el mes. Exacto, se perforó el piso, del 4%, que era un objetivo del gobierno de que se marcara un descenso todavía más profundo de lo que se venía realizando, con la idea de llegar al 2,2, que es más o menos lo que dice Milei necesita para salir del cepo, ¿no? El crawling peg, toda la historia técnica de cómo va devaluando el peso con respecto al dólar. Sigue ese descenso a costa de una gran paralización de la actividad económica, porque también se conocieron datos de consumo, si bien vienen un poquito más rezagados, y se conoció muy malos. Construcción e industria también. Si bien la industria no cayó tanto, bueno, la construcción está realmente muy complicada. Sí. Está con nosotros Gisela Beritier, ya estuvo varias veces con nosotros. Hola, Gise, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Directora del ICTA de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Qué significa este 3,5% en relación a las expectativas del gobierno y a los objetivos que se plantea a partir de lo que pasa con los precios? Bueno, en realidad está dando efecto esta política que ha tomado el gobierno, en donde básicamente optó por dos anclas, ¿no? Una es el ancla fiscal, para poder bajar los precios, y la otra es el ancla cambiaria, ¿no? Y en este aspecto lo que estamos viendo es que por fin logró romper este piso psicológico que tenía del 4% no estaba pudiendo quebrarlo producto de ciertas expectativas que seguían siendo muy rígidas, aun cuando en el discurso venía siendo muy fuerte, ¿no? Con respecto a que no iba a haber plata, a las acciones que tienen que ver con el torniquete económico de secar la economía de pesos, pero creo que ahí hubo un hecho específico, que a partir del 1 de septiembre se bajó el impuesto país, apuntando justamente a que este impuesto que pega directo en la estructura de costos importados de los productos contribuyera también a romper esa barrera del 4%. Creo que bueno, esto es parte de estas acciones adicionales que han tomado efecto y donde ya el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central estaba anticipando este 3,5, pero también vuelve a ver de que en realidad en los meses que sigue va a aumentar un poco, ¿no? Es decir, que ahora que viene noviembre, diciembre, las fiestas de fin de año... ¿Este sería el piso para vos en el año? Vaya justamente a un 3,7%, un 3,8%, y en definitiva esta conversión o convergencia que quiere el presidente Milei, donde quiere que se converja a cero la tasa de devaluación y también esta tasa de inflación, no va a ser este año, va a ser el año que viene. Posiblemente el año que viene, si se sigue como estamos, claro, ¿no? Sí. El otro dato de la semana, Gisela, fue la baja en los distintos tipos de cambio, la baja del dólar, del precio del dólar, que el otro costado es que el peso se encarece. Digamos, eso tiene un aspecto que, algunos impactos que son positivos, pero también tiene ese otro impacto que es preocupante, por ejemplo, para la industria, porque significa que Argentina se pone cara, eso complica las exportaciones, complica la posibilidad de la industria de competir con productos importados y se sigue abriendo la importación. ¿Cómo ves esa evolución del dólar? Bueno, es la segunda ancla que ha tomado el gobierno, ¿no? Esta ancla cambiaria en donde Milei y todo su equipo económico saben que una devaluación en este momento haría volar por los aires toda esta política de desinflación. La historia económica argentina muestra de que cada devaluación tiene un traslado directo a precios. No hay que irse muy lejos, ¿no? Nos vamos a diciembre y vemos que la devaluación inicial del gobierno produjo un gran efecto. Y tuvimos dos el año pasado, ¿no? La de Massa y la de Milei. Exactamente, y vemos que el traslado a precios fue muy fuerte, ¿no? Y nos podemos ir a historias recientes incluso y evaluar lo mismo. Entonces, en ese sentido, toda esta política de desinflación, que es el principal objetivo del gobierno actual, haría volar por los aires. Claramente, todo esto marca una situación en la cual se produce un encarecimiento, ¿no? Pero la gran cuestión es que mientras haya cepo, todo esto está controlado, ¿no? Porque en definitiva hay dos cuestiones que influyen ahí. Primero, el cepo que hace que los dólares que podrían de algún modo irse, por ejemplo, para el turismo, ¿no? Hay distintos informes, por ejemplo, uno reciente de la Fundación Mediterránea que justamente calcula que se puedan llegar a ir cerca de 2.500 millones de dólares en las vacaciones, porque Brasil devaluó, es decir, que está mucho más barato y que Argentina está cara, con lo cual seguramente muchos van a optar por ese destino turístico, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos paquetes
que hoy son Sí. relativamente baratos, como a Turquía, Grecia, Sí, y en sí, definitiva todo eso es una gran fuente de salida Mes a mes está de creciendo la divisas. cantidad de argentinos que salen al exterior. Totalmente, ¿no? Y esto en definitiva se controla de algún modo con este cepo, ¿no? Por otro lado, también el hecho de que no haya pesos en la economía también hace que esa baja del dólar se produzca, sumado con los dólares que están entrando por el blanqueo, Claro. ¿no? Todavía no sabemos cuál es el resultado que está teniendo, sí sabemos que se están abriendo y que está abriendo récord de cuentas en dólares con la posibilidad de invertir en diferentes activos también, con lo cual estamos viendo que el efecto de la entrada de dólares por el lado de la oferta y la falta de pesos por el lado de la demanda hacen que esta brecha vaya bajando, ¿no? Y en definitiva se pueda mantener este tipo de cambio que hoy está atrasado y que en definitiva hace que estemos muy caros, como en la época de los 90, ¿no? Donde en definitiva era Claro, barato y después viajar fue un afuera, problema. que fue un problema, pero bueno, hoy claramente todo esto también se sostiene por un cepo que, con el cual el gobierno no dice cuándo se va a salir, ¿no? Pero ese valor del dólar que hoy, incluso el gobierno está interviniendo en el sector financiero para mantener este precio, ¿hasta cuándo es sostenible, digamos? Con compra de reservas que, si bien ha sido importante en este mes, sorprendentemente, está lejos de lo que debería tener el Banco Central para salir del cepo, Son ¿no? negativas todavía. Un dólar barato que te produce la salida por turismo, que no acumulas tampoco, porque mucha gente ya vendió todo lo que tenía, digamos. ¿Cuán sostenible es? ¿Hasta dónde vos crees que es posible no devaluar? Dice Milei, no lo va a hacer, bajará el impuesto país a fin de año totalmente. ¿Qué salida le ves por ese Bueno, lado? la verdad es que acá yo creo que hay un riesgo y que es el tema de cuánto más se va a sostener el cepo, ¿no? Un sostenimiento del cepo hace que justamente que los capitales sigan sin venir, Claro. ¿no? Y hablo de todo tipo de capital, desde el productivo hasta los capitales de deuda, por ejemplo, ¿no? Y esto hablando en dólares frescos que entren, que hagan posible, en Porque si no definitiva. podés sacarlos, no los vas a traer, ¿no es cierto? Exactamente, esa es la ecuación. Entonces, en ese sentido, el hecho de que no haya un horizonte cercano limita y, en definitiva, hace que, por ejemplo, tengamos que sacar hoy un crédito del tipo repo, como el que se está negociando por 6 meses y a una tasa de un 10% Claro, anual. clarísimo. Que en otro contexto, a lo mejor ese mercado de deuda podría estar abierto y en condiciones mucho más benévolas, ¿no? Entonces, el sostener el cepo en estas condiciones, donde en realidad estamos viendo que está todo tranquilo, producto de una gran recesión económica, consumo amesetado, falta de actividad económica, pero en definitiva es un status quo cómodo, donde se están viendo beneficios del reacomodamiento macroeconómico, ¿no? Entonces, lo que yo decía era que el riesgo está en caer en en la misma ilusión que teníamos en la década de los 90, donde Claro. Argentina podía acceder al resto del Claro. mundo, donde en definitiva había muchos beneficios de la convertibilidad y donde finalmente voló todo por los aires, ¿no? El mismo ministro Domingo Cavallo decía, en el año 97 decía que La había que salir diferencia- de la convertibilidad Ese y tema- no se que a salió, ¿no? diferencia del menemismo, acá no hay déficit. Claro. Eso dice Milei. Exactamente. En cambio, allá tuvieron que seguir Pero- alimentando con crédito y terminó explotado. Y aparte en ese escenario, ¿qué pasa con el impacto de la recesión? El costo económico de la recesión para gran parte, la mayor parte de la población. De hecho, ese es un poco el proceso que estaría explicando cierta caída, acotada todavía, pero caída de la imagen del presidente que se ve en las encuestas. Cómo la Claro. situación económica le está pegando en el lomo a la mayoría de la gente. ¿Por dónde va a venir la recuperación? ¿Por dónde vos visualizás que puede empezar a cambiar positivamente esa situación? Bueno, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es que en definitiva esta baja de precios como la que acabamos de ver con el índice de precios al consumidor termine generando una estabilidad donde esa estabilidad empiece a reactivar la economía y que esa reactivación económica genere un crecimiento del empleo, ¿no? Entonces acá se está viendo como que la clave para poder generar una reactivación económica sea a través de una estabilidad de precios y que eso genere un aumento del poder adquisitivo de los salarios que vienen desde el 2017 completamente rezagados, donde esto genere a partir de esto nuevos empleos también y la actividad económica se empiece a reactivar con el motor del sector privado, ¿no? Allí creo que todo este contexto es donde se está viendo esto, donde bueno, hay algunas consultoras que estiman un 5% de crecimiento para el año que viene, otros que estiman un 3,5%, pero en definitiva esta recesión que este año va a terminar en un 3,5%, para el año que viene se está observando un Claro. rebote que parte de esto, ¿no?
hay ciertos datos que muestran que a lo mejor ya se ha llegado a un piso, ¿no? Al 20% del consumo, de caída del consumo que hubo justamente en el índice de los supermercados, está acompañado, por ejemplo, con un aumento del 12% de una reactivación de los créditos en dólares para el sector productivo. Entonces, en definitiva, si bien no hay datos que sean fuertes hoy para decir que hay una recuperación, empieza a haber como ciertos signos en donde hay que ver si en octubre o noviembre se puede empezar a ver. No hay un riesgo de quedar en esa cuestión oscilante y muy parcial durante mucho tiempo, y con la mayoría de la gente con los ingresos absolutamente destruidos. planchados, ¿no? Hay economistas que están viendo la reactivación de la que vos hablas en sectores relacionados con las exportaciones. Sí, campo, poco empleo minería, aparte. pero en la parte del consumo interno, sobre todo, la cuestión de las pequeñas empresas, eso no sé si se va a mover el año que viene como se espera. Entonces la reactivación del 5% puede estar impulsado por el campo, por la minería, pero no por el consumo, ¿no? Exactamente. Y encima, con un dólar que se estima, o por lo menos lo que se prevé, es que para lograr esta convergencia a cero, al revés de aumentar el crawling peg, Milei, a partir del año que viene, lo retrase. Es decir, que en vez de un 2% mensual, sea todavía más bajo, ¿no? Y en definitiva termine generando un ancla. Esto funciona hoy con el status quo actual, donde no están entrando dólares en la economía, con una economía que no respira, ¿no? Porque en definitiva, ante la mínima demanda, donde haya una demanda en pesos, esa demanda en pesos va a ir a reactivar la economía con más importaciones, con más presión sobre el dólar también. Exactamente, ¿no? Y en definitiva hoy estamos con una situación donde no hay dólares y donde además un dato adicional es que el año que viene, entre el 2025 y el 2026, hay que pagar en vencimientos de deuda cerca de 41.500 millones de dólares, con lo cual esto es lo que están viendo todos, porque en definitiva plantear una salida del cepo con ese escenario es como imposible, ¿no? Bien. Gisela, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentamente el tema económico aquí en Voz y Voto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Vamos ahora a un pequeño corte y ya volvemos.